Buenos días a todos, mi nombre es María Paula Guzmán, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de 10º ciclo. En el día de hoy en el programa de Visión Internacional nos encontramos con Berit Nutzen, es politóloga e internacionalista. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las elecciones generales de Ecuador de 2025. La primera pregunta es, ¿cuáles son las tendencias políticas que más se han estado viendo en estas elecciones? Sí, como conversábamos hace un momento, lo importante creo que es transmitir un mensaje. Estamos en un país, el Perú, donde estamos mirando siempre para adentro y no vemos las similitudes que hay en otros países que son vecinos, que son nuestros hermanos, como puede ser Ecuador. Ecuador ha enfrentado unas elecciones con 16 candidatos, 16 nos estamos dando cuenta de que es demasiado. Hay una segunda vuelta porque el candidato Noboa y la candidata del correísmo, González, han prácticamente empatado, ¿no? Es más, en términos de curules, la candidata que ha terminado supuestamente en segundo puesto ha logrado un curul menos que Noboa. Por lo tanto, pero en esta oportunidad por lo menos no va a estar tan atomizado porque cada uno ha logrado un 44%, ¿no? Pero tenemos que el tercer candidato que logró 5.3%, 5.25%, todavía no se ha cerrado el conteo, tiene gran diferencia con la siguiente candidata del Partido Socialista, del PSP, ¿no? Que sacó 2.7%, pero el resto no llega a 1%. Claro. Entonces eso atomiza al Congreso. Esta vez van a tener un Congreso menos atomizado, pero muy competitivo. Recordemos que Lasso aplica este mecanismo por primera vez en la historia de Ecuador, que es la muerte cruzada, en la que él disuelve el Congreso, pero tiene que llamar a elecciones presidenciales también. Entonces, esta vez el Congreso está un poco más fuerte, de 151 congresistas, van a haber 67 en el caso del correísmo y en el caso del Partido de Noboa tienen 66. Va a haber mucha competencia y eso hace un poco más difícil de manejar un país. Claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo usted considera que se comparan los procesos electorales anteriores que han estado viniendo de los anteriores? Bueno, analicemos un poco. Creo que hay dos visiones. Hay una visión geopolítica que tenemos que tener en cuenta. Quiero hablar como peruana para despertar la preocupación de todos nosotros. El Ecuador es un país que geográficamente es muy parecido al Perú. Está dividido en costa, sierra y selva. A diferencia del Perú, la capital la tenemos nosotros en la costa, ellos lo tienen en Quito, que está en la cordillera de los Andes. Entonces, eso hace que el centro de poder, más no el centro comercial, porque Guayaquil es otra ciudad muy importante, el centro de poder está en la cordillera. Y vemos que Noboa ha ganado prácticamente toda la zona de la cordillera de los Andes, mientras la candidata González, el correísmo, ha ganado en la costa y ha ganado en la selva. Entonces, esa es un poco una diferencia. Y las primeras tendencias se relacionaban con todos los votos que están cercanos a la capital. Por lo tanto, veíamos con un 51% al candidato Noboa y esto va bajando. ¿Por qué? Porque todos los resultados de la periferia, de los lugares que están más lejanos, comienzan a llegar y no favorecen a Noboa. Noboa, según las encuestas, debía ser favorito, debía ganar en primera vuelta, cosa que no vemos que ha sido así. Claro. Entonces, esta es una similitud y una diferencia que tenemos que ver en términos geopolíticos para compararnos como países, ¿no? Porque tenemos a puertas el próximo año las elecciones en el Perú y no sabemos qué cosa va a pasar. Claro, igual se ve también una diferenciación, como usted menciona. La capital está en la sierra, nuestra diferencia es que nuestra capital está en la costa, y esto diferencia mucho el tema cultural también, porque el que quedó tercero, que ha sido del movimiento indígena, también ha tenido bastante relevancia, y junto también se ha visto una corriente bastante popular
sobre todo este tema indígena en lo que es Ecuador ahora mismo también. Bueno, la gran diferencia entre el Perú y Ecuador es que los movimientos indígenas tienen mucha fuerza. Claro. A lo largo del tiempo han desarrollado muchísima fuerza y Leonidas Issa es un candidato, como ya dijimos, sacó 5.3%, y su tendencia es marxista-leninista y es gran admirador de Mariátegui. La candidata correísta está tratando de hacer una coalición con él. Él ya respondió que por el momento no va a tomar ninguna decisión, pero vemos que sí. O sea, a diferencia de los movimientos indígenas en el Perú, que no tienen tanta fuerza, están mucho más atomizados, pero tengamos en cuenta también que, por ejemplo, en el caso de la selva peruana, tenemos comunidades achuares o ambisas que también están presentes en el Ecuador. O sea, somos tan hermanos que compartimos culturas, ¿no? Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta. Yo creo que estos movimientos se están fortaleciendo. No siempre han tenido una presencia. Es más, en los últimos 30 años, Ecuador ha tenido solo 2 presidentes que han terminado su periodo. Tenemos el caso de Correa, que terminó 3 periodos, y luego tenemos el siguiente presidente, que es Lenín Moreno, que era vicepresidente en algún momento de Correa, que no cambia su tendencia política, tiene una apertura mayor al mercado y se encuentra lamentablemente con problemas como la pandemia y problemas económicos que no le permiten salir adelante. Si pensamos en el presidente Lasso cae en medio también de estos levantamientos de los movimientos como el movimiento Pachacutic, que es del candidato Leonidas Issa, que son de estos movimientos indigenistas. Entonces hay una dinámica ahí entre... Tuviera 5%, pero es un candidato que va creciendo, un movimiento que va creciendo en el Ecuador, sin decir que no hayan tenido fuerza, porque estos movimientos ya, digamos que han derrocado varios gobiernos, y eso es un poco preocupante, porque se mueven a partir de levantamientos populares que desestabilizan a los estados, además del gran problema que tiene Ecuador, que es una delincuencia que ha sido catalogada como el país más peligroso de Latinoamérica. Claro, muchos de los candidatos en sus propuestas de campaña se ven el tema de los límites, como usted había mencionado, con respecto a que compartimos culturas. Eso también nos involucra bastante a nosotros, ver cómo van a ellos manejar el tema de los límites, de qué manera, cómo quieren abordarlo, y también muchos de ellos hablan sobre la mano dura. O sea, ven como ejemplo a El Salvador, lo que ha estado sucediendo con el presidente de El Salvador, sobre cómo es que se ha llevado la criminalización. También hablan mucho sobre la militarización y así, tanto como Noboa como González están hablando mucho sobre tomar... Noboa ya dijo muy claramente que no quiere ser comparado ni con Bukele, ni con Milei, claro, ni con nada parecido al presidente Trump, que él tiene su propio estilo de gobierno, pero estamos viendo claramente que el problema de la inseguridad no se ha resuelto. Bajó a finales del año pasado, pero este año las estadísticas de los primeros meses, del primer mes, que es el mes de enero, todavía no hay estadísticas de febrero, demuestran que están con unos niveles de criminalidad que no están cediendo. Entonces, realmente el problema de la inseguridad, recordemos el famoso evento cuando toma las cárceles de Ecuador, y no una cárcel, sino todas las cárceles de Ecuador, toman el canal de televisión que los hace visibilizar esta delincuencia, ¿no?, a todo el mundo, o sea, tuvo al mundo paralizado. Entonces, esta criminalidad no ha sido controlada y es muy, muy complicado. Ecuador, que es un país que está dolarizado, una de las crisis más espantosas de Latinoamérica la tuvo en 1999 y desde ese momento no se ha recuperado, y luego viene en el 2007 el presidente Correa, que gobierna por 10 años y durante este periodo cambió todas las reglas de juego a unas reglas de juego con las que están tratando de gobernar, pero lo primero que quisieran hacer es rectificar todos los problemas que están presentes en la Constitución de Correa. La Constitución de Correa, una de las consecuencias que tuvo, por ejemplo, grupos
grupos subversivos o grupos de delincuencia, como los Latin Kings, que fueron muy famosos, en el segundo periodo de Correa llegan al gobierno. Entonces, a mí me parece sumamente preocupante que grupos terroristas, como puede ser las FARC, en el caso de Colombia, lleguen al gobierno, y estamos viendo a una Colombia que está molesta con este gobernante que no da la talla para gobernar el país. En el caso de Ecuador tenemos grupos de delincuentes que son amnistiados, que llegan al Congreso. Entonces, eso es algo que no podemos permitir. Desde mi perspectiva, es muy personal. Tenemos que tener cuidado de quién llega a nuestros congresos. Yo creo que sí debería haber una meritocracia para llegar al Congreso, porque finalmente las leyes las están dando personas, en el caso del Perú, que no tienen mucha experiencia, y personas de dudosa procedencia, con unos escándalos que llegan a nivel internacional, que realmente avergüenzan al país. Pero más que avergonzar al país, el gran problema es que el mundo entero pierde la confianza en un país que no da señas claras, ¿no?, de estar yendo por un buen rumbo. ¿Qué podemos esperar si el Congreso no da confianza, el país no da confianza? Y ese es un tema que no lo entienden. O sea, me parece muy bien, y felicito a la universidad por darle este enfoque de relaciones internacionales y de geopolítica. Porque si no entendemos el mundo, si no entendemos lo que está pasando en nuestra región, no vamos a entender cómo podemos encajar como país y sacar ventaja. Porque lo importante de la geopolítica, de las estrategias, de las relaciones internacionales, no es como la gente piensa, hablar solo de diplomacia y ser muy proper para hablar. O sea, el tema es ver cómo podemos encajar y cómo podemos lograr partido lo que está sucediendo, ¿no? Claro, más allá de cómo podemos encajar, también es parte de cómo podemos nosotros arreglar primero el problemón que hay acá adentro, para poder así dar una mejor imagen, ¿no? Entonces, da paso a la siguiente pregunta, que es: ¿qué tipo de propuestas usted cree que pueden ser más efectivas para poder lograr esto, ¿no? Lograr esta legitimidad con el electorado, porque como usted mencionaba, hay un tema ahí más allá de ideológico que no se ponen de acuerdo, hay como varios problemas que hay. Mira, cuando hablamos de política siempre estamos pensando en la política interna, pero hay una estrategia hacia afuera. Claro. Y creo que no es una cuestión únicamente diplomática, que es lo que vemos, el rol que cumple Relaciones Exteriores en el Perú, es más una posición diplomática, pero también hay una posición estratégica que es la que tenemos que mirar. Por ejemplo, en temas de relaciones exteriores, en temas comerciales que son fundamentales, somos el país con la mayor presencia de China, pero no tenemos presencia solo comercial, sino que la penetración de China va bastante más profundo y interviene en educación, interviene en comunicaciones, interviene, incluso están capacitando a nuestras Fuerzas Armadas, están capacitando también en universidades y tienen medios, como decía, de comunicación. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra estrategia? Tenemos que entregarnos a los brazos de China, debemos entregarnos a los brazos de Estados Unidos. Yo creo que ninguna de las dos opciones. Tenemos que saber que en el mundo entero hay macro tendencias importantes, como los países multialineados. Vamos a dar un ejemplo clarísimo, que es el más importante de todos. India, con 1.440 millones de habitantes, es un país multialineado. Llegan a la conclusión de que necesitan a China, que tiene un número similar de habitantes, y los necesitan para relaciones comerciales, intervienen en los BRICS. Pero por otro lado, en temas de seguridad, se dan cuenta, tienen fronteras con China, tenemos el Himalaya, donde hay conflictos latentes y otros no tan latentes, que están bastante más activos. Tenemos todo el problema en el Indo-Pacífico, donde China sigue ganando territorio. Entonces India toma la decisión que en temas de seguridad va a estar de la mano
con los Estados Unidos porque es con quien más se siente protegido. Entonces es un buen ejemplo de lo que tenemos que pensar a nivel internacional como país. O sea, ¿cuál es el rol que queremos como peruanos? No mirar solo hacia adentro, aprender de experiencias que se dan en otras partes del mundo, ver cómo se están moviendo en el mundo, los hilos del poder, Claro. cómo se forman las coaliciones y cuál es la posición, cómo queremos vernos en el tablero geopolítico, en qué lugar nos queremos ubicar, porque esa es la estrategia que define el futuro del Perú, ¿no? Yo creo que falta esa visión y en el caso del Congreso, o sea, no la tenemos muy clara. Vemos algo de información internacional, ya nos quedamos en el tema de USAID, sorry, estoy sacando a varios temas completamente distintos, ¿no? Pero nos centramos en USAID y seguimos con USAID. No, ok, perfecto, hay que analizar la problemática de USAID. Y ese problema está en manos del Congreso. Y no están viendo que es un problema que va bastante más allá de lo que ven. Acaba de darse la conferencia de Múnich hace este fin de semana, terminó el domingo, terminó ayer, y el gran resumen es que hoy hay un enfrentamiento ideológico entre los Estados Unidos y Europa y se debaten para decidir cuál es el futuro de la democracia, porque Estados Unidos con la administración de Trump tiene una posición bastante más liberal, bastante más clásica, mientras Europa está con una posición distinta. Entonces, veamos cómo encajamos en el mundo. Claro, muchísimas gracias por esa gran intervención. Es muy relevante también ver cómo usted menciona, no solamente a nosotros, sino también a todos los de la región y cómo esto también afecta a lo que estaría pasando en Ecuador. Sería cuestión de ver lo que sucede el 16 de abril de este año. Esa segunda vuelta está tan reñida que no me atrevería a decir cuáles podrían ser los resultados. Están en un empate técnico, ¿no? Muchísimas gracias por su invitación, por venir. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Buenos días.